Muy buenas. Hoy Revista El Motor está probando el nuevo Lexus ES, que viene con una sola versión, la 300h, y que viene a sustituir comercialmente al Lexus GS. Esta berlina de casi 5 metros viene con un compendio de tecnologías bastante interesante y con un precio a partir de poco más de los 45.000 euros. Viene con varios acabados. Nosotros hemos probado la F Sport y también la Luxury, los dos equipamientos más altos, para enseñaros todo lo que puede llevar esta nueva berlina del fabricante japonés. Así que nos subimos a esta nueva maravilla de Lexus y os contamos todos sus secretos. Empezamos. El Lexus ES tiene un motor de gasolina de ciclo Atkinson y 178 caballos. Además, un motor eléctrico de 120. La potencia total conjunta es de 218 caballos. Bueno, pues aquí estamos, interior del Lexus ES. El que crea que estamos ante un Lexus de bajo coste está completamente equivocado. Este no es un coche de bajo coste. De hecho, la calidad percibida no se diferencia mucho de las grandes berlinas. Fijaos en la versión Luxury. Tiene una apariencia bastante lujosa, como dice su apellido. La versión F Sport, lógicamente, es una versión mucho más deportiva, acabada en negro. Tiene además unas tramas de aluminio, como podéis ver en la parte superior del salpicadero, que imitan a las tramas de los sables de los samuráis. Son estos detallitos que tanto le gusta a Lexus para darle un toque artesanal y también para justificar y para también publicitar de alguna manera el gran trabajo que hacen los Takumi. Son aquellos artesanos que tienen en fábrica y que hacen que este producto, el Lexus, tenga ese carácter tan especial que tiene como en todo lo que tiene que ver la calidad de realización. Yo sigo diciendo que el Lexus quizá en otras facetas no destaque frente a otras marcas. No sé, a nivel dinámico es posible que haya gente que prefiera otro tipo de vehículos. Lógicamente, los sistemas de propulsión híbrido no son los sistemas de propulsión más especialmente prestacionales que hay. Hay sistemas mucho más prestacionales, pero no son coches lentos, hay que decirlo. En cambio, en el tema de la calidad destacan muy por encima de muchas marcas que también se llaman premium. Y en esto yo sigo diciendo lo mismo. El Lexus pone mucho cariño en hacer los coches muy bien por dentro. Y eso se nota en todo y en cada uno de los aspectos que podemos ver en el interior. Los mandos, los botones, los anclajes de las piezas, los materiales de recubrimiento, todo tiene una calidad excelsa, mucho más allá de lo que ofrecen vehículos de precio similar en otros fabricantes. Creo que en eso Lexus destaca para bien. Dicho esto, nos estamos encontrando con un vehículo con un diseño que, pues que ya apareció en el Lexus LC y que se ha ido moviendo por toda la gama, desde el LS, reciente LS, que probaremos, hasta el GS, que ya no se vende en España, y llegando a este ES. También en el IS y en el Coupé, todos estos diseños se han ido, heredando de una gama a otra. En esto tiene que ver mucho el cómo trabaja Lexus la ergonomía. En esto son muy japoneses. Intenta ser muy prácticos, pero con ese toque y ese gustillo japonés de colocar las cosas donde casi menos te lo esperas. Sin embargo, tengo que decir que yo me he sentido muy a gusto y que, salvo algunos detalles que no me han gustado tanto, sobre todo temas funcionales, tengo que decir que que es un coche bastante agradable de conducir. Los temas funcionales tienen que ver sobre todo con la interacción entre el hombre y la máquina.
la introducción de datos y la navegación por el sistema de infoentretenimiento con esta pedazo de pantalla de 12,3 pulgadas es para mí un poco incómoda por el hecho de manejar este touchpad que tenemos justo aquí en la consola. Creo que no es la mejor herramienta para utilizar en un vehículo, sobre todo en un vehículo en marcha, ¿eh? Es verdad que se recomienda no hacerlo en marcha, siempre lo recomendamos, pero también es verdad que hay veces que es inevitable utilizarlo en marcha y por lo tanto deberían utilizar un sistema que fuera más intuitivo. El touchpad está muy bien cuando fijas la imagen en la cámara, pero no está tan bien cuando tienes que hacerlo de forma intuitiva sin quitar los ojos en la cartera. Es verdad que, y eso es cierto, han ganado muchísimo en cuanto al funcionamiento de los menús, pero los submenús siguen siendo un poquito enrevesados. Y claro, tener que manejar con un touchpad que aunque sea capacitivo y aunque tenga una respuesta áptica, es decir, que vibra cada vez que nosotros accedemos a una función, no deja de ser un touchpad de un portátil que necesitas mirar, ¿eh? Y para mí no se hace nada cómodo. Es quizá lo que menos me gusta de todo el interior del Lexus ES. En general, creo que deberían poner una pieza, como tienen otros fabricantes, por ejemplo, fabricantes alemanes, una pieza rotatoria que es mucho más sencilla para manejar este tipo de menús y además es mucho más intuitivo. Otra de las cosas que tampoco entiendo muy bien el dónde las han puesto tiene que ver con los sistemas con los modos de conducción. Modos de conducción y también con la activación y desactivación del control de tracción y de estabilidad. Estos dos mandos que están aquí, que me obligan de alguna manera a levantar la mano, para mí no tiene mucho sentido que estén ahí. Es cierto que, que estéticamente pueden gustar a más de uno. Yo estéticamente tampoco lo entiendo, pero sí que me parece que podrían haber sido puestos en otro lugar, ¿eh? Es verdad que tiene una estética muy futurista y que la verdad es espectacular su diseño, pero no entiendo que estén ahí, sinceramente. Una de las cosas que sí que me gustan es el volante. El volante, que en este caso es un volante muy parecido al que podemos encontrar en modelos incluso más deportivos. Este volante es magnífico, totalmente redondo, con unas piezas y unos botones muy bien encastrados en las piñas, en los radios del volante, con unos mandos para el cambio automático que la verdad es que son muy agradables de utilizar. Y voy a poner el contacto para que veáis. Y con una regulación automática, con una bienvenida, que cuando apagamos el coche, pues el asiento se retrasa y el volante se mueve para facilitar la entrada y la salida. Algo que, que es un detalle de calidad que tienen muchos coches, pero que este también lo tiene. Vamos al sistema de infoentretenimiento, una pedazo de pantalla. La pantalla más pequeña es de 8 pulgadas y la más grande de 12,3 pulgadas. En este caso llevamos la más grande. Tiene buenísima resolución, un brillo espectacular. Solo tengo una cosa que decir, que lo he dicho antes, aparte de los menús, es que la cartografía es súper sencilla. Es verdad que los gráficos son demasiado sencillos quizá para un coche de este porte y de esta prestancia, pero es lo que tenemos. Gráficamente es mejorable, pero es cierto que que todo se lee bastante bien y que tenemos también la posibilidad de dividir la pantalla en dos partes para poder ver diferentes informaciones del vehículo. Podemos acceder a un montón de funciones. Tenemos las funciones de navegación, tenemos también la de multimedia, radio, audio, Bluetooth, etcétera, control de teléfono, las aplicaciones que podamos tener, estas aplicaciones que además nos podemos descargar de una tienda, mediante una conexión a internet, podemos irnos descargando diferentes aplicaciones que tienen que ver, servicios de noticias, información general, etcétera, etcétera. O sea, está bastante bien. Luego tenemos la información del vehículo, que se centra fundamentalmente en el sistema del sistema híbrido, de la información del trayecto, de cómo se ha comportado el sistema híbrido, sobre todo el historial de nuestra conducción, si hemos sido eficientes o no hemos sido eficientes. Este cuadro la verdad es que es bastante
extenso, nos va a decir muchísima información con la cual nosotros podremos ir adaptando nuestra conducción para ser aún más eficientes. Tiene todo tipo de información que nos podrá ayudar a hacerlo realidad. Luego tenemos una configuración para la visualización de la pantalla, para el Bluetooth, para el audio. Tenemos la posibilidad de configurar teléfono, el sistema asistente por voz y también el vehículo. En el vehículo, bueno, tenemos aquí ciertas personalizaciones como bloqueo de ruedas, climatizador, etcétera, etcétera, que la verdad es que, bueno, pues tenemos también un servicio incluso de mayordomía, que aquí tiene de inconveniencia, que nos va a permitir cambiar también configuraciones de climatizador que nos van a permitir tener, bueno, pues casi un climatizador prácticamente autónomo. Nosotros le decimos cuál es la temperatura que queremos y ya sea frío, calor, esté tronando, lloviendo o nevando, el sistema va a tener siempre esa temperatura. La verdad es que está bastante bien. Los asientos, que pueden ser calefactables o ventilados, en este caso solo los tenemos calefactados, y que vienen también con la tecnología Nanoe de purificación de aire, que es realmente eficiente porque elimina olores y también ioniza el aire, con lo cual, bueno, pues tenemos ahí un sistema de climatización completo, moderno y que además funciona bien, prácticamente imperceptible. No notamos ruidos raros ni ventiladores chutando a todo meter para conseguir temperaturas, la temperatura indicada. En este caso no tenemos ningún problema en ese aspecto. Pero ya no solo lo podemos manejar a través del sistema de infoentretenimiento, es que tenemos los botoncitos. Estas son las cositas que os comentaba antes que me gustan de Lexus, y es que tenemos botones dedicados para las funciones más fundamentales. En el caso del climatizador, todas las funciones se controlan por botones y la verdad es que son botones que funcionan muy bien. Me gusta especialmente los indicadores digitales de la temperatura, que cuando le das a un botón sube como si tuviera una ruletilla. La verdad es que tiene detalles de muchísima calidad y además el tacto de los botones es sencillamente delicioso. En cuanto a los huecos que tenemos, bueno, pues es una berlina grande, es una berlina que puede ser una berlina de representación, pero también puede ser una berlina familiar, y la verdad es que los huecos están ahí y son bastante utilizables. Empezamos por la consola, donde tenemos un posavasos con dos conectores USB y con un conector auxiliar. Tenemos un huequecito también para poner el teléfono en posición vertical. Lo malo de este hueco es que hay teléfonos que no caben, ¿eh? Cuando le ponemos una funda ya el teléfono cabe regular. Pero bueno, es un hueco también bastante interesante para poner la llave, por ejemplo, aunque tiene un hueco dedicado. Luego aquí al lado del volante tenemos un hueco con una apertura amortiguada, y que nos va a permitir pues dejar aquí, bueno, pues un mando o lo que sea. Bueno, he dicho mando, no, el mando del garaje jamás se deja en el coche, jamás, grabároslo a fuego. Luego tenemos un hueco aquí justo al lado del selector del cambio, para poder poner una bebida, además con un sistema que, como veis, nos crea un fondo. Podemos tener un fondo más profundo, un fondo menos profundo, para poder poner algo más a mano. Y luego tenemos el hueco del reposabrazos, que además se abre por los dos lados, como veis, es bastante útil y se abre por los dos lados. Os lo pongo por aquí para que veáis que tenemos una bahía de carga inalámbrica. Ojo, esta bahía de carga inalámbrica es justa. Para el iPhone más grande cabe justo. Si le ponéis una funda, que sepáis que va a entrar un poco forzado, o sea que cuidadito. Luego tiene un fondo forrado en fieltro y también un conector de 12 voltios. Es bastante capaz. Luego tenemos una guantera que tiene una capacidad regular, suficiente para la documentación y poco más, y ya está. En la parte delantera eso es lo que tenemos. Bueno, pues una de las cosas que no podemos hacer con este coche es abatir los asientos traseros. Podemos abrir justo aquí un huequito para poner
objetos más largos, pero no podemos abrir el asiento. Y luego, bueno, os explicaré por qué, porque hay dos versiones del apoyabrazos, una más especial que otra, y os diré. Pero vamos a sentarnos. He puesto el asiento en mi posición de conducción para que veáis que despacio vamos sobrados. Es un vehículo de casi 5 metros y aquí las distancias y el aprovechamiento del espacio es espectacular. Bueno, vamos a subirnos aquí y vemos que efectivamente tenemos hueco para aburrir. Como veis, espacio tenemos. El asiento está situado en la posición más baja, me caben bien los pies, aunque noto tema, noto ahí material. Me caben, pero no me caben holgadamente. Y es que el asiento del S puede ir bastante abajo. Luego tenemos, fijaos, unos asientos súper mullidos, y viene con un protector, con una parte protector más sólida, más dura, sin ser dura completamente porque es un poquito blanda, que me va a favorecer no solo la comodidad sino la seguridad. En caso de impacto es mucho mejor. Bueno, pues como veis, tenemos unos asientos que tienen, fijaos, una textura bastante blandita, y es que en caso de impacto, lógicamente, esto tiene que ser también blandito. Y fijaos cómo es, que son como de gel, es una cosa maravillosa, Luego tiene una parte más dura que no llega a ser súper dura, sino que también es un poquito blanda, es un toque de calidad, ¿no? Es la típica pieza que yo siempre valoro, como en un coche familiar, tener una pieza que, bueno, pues que proteja los asientos de las pataditas de los más pequeños. Pero en este caso tenemos esa pieza, pero la tenemos cubierta de un textil, de un cuero sintético con bastante buena apariencia. Quizá yo no lo hubiera hecho así, porque es verdad que parece resistente, pero al final no deja de ser un textil, Yo hubiera dejado un buen plástico un poco más sufrido para ese menester. Luego tenemos unos huecos aquí con unas bandejitas retráctiles para poder poner alguna cosa, pero fijaos, aquí tiene un hueco, se pueden salir las cosas por aquí. Yo hubiera puesto otra cosa. Es muy Mercedes estas bandejas, son muy de Mercedes, pero bueno, suficientes como para poner alguna revista, algún portátil, etcétera, etcétera. Salidas de aire con control de flujo. Tenemos también una toma de 12 voltios y dos USB de 2,1 amperios. No está mal, de conectividad. Tenemos también los anclajes ISOFIX, que están con una pieza protectora y además ya llevan las guías prefijadas. Y luego tenemos este reposabrazos, que este reposabrazos lo tenemos en dos versiones. En la versión Luxury, como podéis ver aquí, tenemos un sistema mucho más completo, con todo tipo de accesorios, y en el caso del F Sport pues tenemos la versión más sencilla, que tiene guantera, tiene un apoyabrazo, o sea, una zona para poder apoyar alguna cosa y unos posavasos. Yo me quedo con la Luxury, pero claro, la Luxury es que está diseñado para llevar a 2 pasajeros en la parte trasera. El F Sport, bueno, pues utiliza también la posibilidad de llevar esos 2 pasajeros, pero bueno, pues es un poco más polivalente. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque la tercera plaza es bastante blandita, es una plaza utilizable y además tenemos un túnel de transmisión que no es ni muy ancho ni tampoco muy alto, con lo cual pasar de un sitio a otro pues es bastante fácil. Toca decir una cosa que me ha gustado menos, y es que en esta carrocería la sensación de altura no es la misma que la que tengo en el GS. Fijaos que yo con el reposacabezas puesto toco claramente con el techo, con el guarnecido. Y es que esta carrocería es más baja, también es más deportiva, también es menos capaz que la del GS. Y eso va a obligar a que las personas más altas, pues cada vez que tengan que salir del coche, pues que lo tengan un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque el umbral de la puerta es más bajo y nos va a obligar a, si no queremos darnos un coscorrón, tenemos que hacer un escorzo para poder entrar y salir. Bueno, no todo es perfecto, pero bueno, ya sabéis que los coches no lo son. Vamos al maletero, os cuento cositas del maletero
y nos ponemos en marcha. Os va a sorprender. Son 218 caballos en un sistema híbrido que empieza a molar. Sí, como os lo digo. Bueno, pues maletero. La apertura es manual, no es eléctrica. Tenemos aquí unas perchas, tenemos argollas para poder poner una carga. Como veis, no es abatible. Veis ahí la estructura del asiento con la trampilla que hemos visto antes. Tenemos una serie de huecos. Aquí a la izquierda tenemos una pequeña guanterita y a la derecha tenemos la batería del vehículo, no la batería del sistema híbrido, no confundamos. Luego aquí tenemos un pequeño hueco donde tenemos las herramientas, el compresor, todo el sistema del kit antipinchazos, los triángulos de señalización, y justo debajo podemos quitar este hueco, y si quitamos este kit de herramientas, tenemos un hueco para una rueda de repuesto para quien lo quiera. Como veis, un maletero bastante capaz. Es verdad que con 454 litros alguno dirá que es poco para el tamaño del coche, pero tenéis que tener en consideración que aquí tenemos también, justo aquí debajo, el sistema de la batería del sistema híbrido, que nos limita un poquito la capacidad del maletero, pero aún así yo creo que es un maletero bastante capaz para 4 adultos. Bueno, pues aquí estamos probando el ES300H. La verdad, tengo que deciros una cosa, me encanta este coche. Me gusta porque es confortable, es suave, es súper cómodo, tiene un montón de equipamiento, no tiene ni un ruido, fijaos, el ruido de rodadura es espectacular, no tiene ningún problema, y cuando aceleramos con el motor tampoco se vuelve loco, no es un sonido malo. Y oye, con este CVT el coche empuja un poquito más. A ver, no nos vamos a quedar pegados, pero es suficiente. Es que no es un Prius, este coche es una cosa un poquito más seria. Ya es un sistema de más de 200 caballos que se notan y que están ahí. Sí, no es un motor turbo, no lo es, tampoco lo pretende. Pero, oye, con el cronómetro en la mano y mirando el velocímetro, resulta que este coche va bien. Y lo hace con unos consumos que ya le gustaría a más de un coche de gasolina de la misma potencia hacerlos igual. Con lo cual tenemos ventajas por todos los lados. Las asociadas a la etiqueta Eco, que nos van a permitir, repito, nos va a permitir que podamos entrar por las zonas de tráfico restringido, y que en los momentos en los que tenemos alertas por contaminación atmosférica, esas restricciones no nos afecten, aparte de, lógicamente, bueno, pues las restricciones o las ventajas administrativas, mejor dicho, que significan, bueno, pues menos impuestos que pagar por un coche un poquito más ecológico. Esto no es un mild hybrid, es decir, esto no es una hibridación suave, esto es un híbrido, entre comillas, de verdad. Y además es un híbrido que ahora ya tiene momentos de conducción eléctrica bastante más frecuentes, con lo cual en el cómputo final, en un viaje, te vas a dar cuenta de que hasta el 50% del viaje lo vas a poder hacer en modo eléctrico. Sorprende, ¿verdad? Bueno, pues no os sorprendáis tanto, porque eso es un poco la filosofía que tiene Lexus y por lo tanto Toyota en cuanto a sus sistemas de hibridación autorrecargable. Dinámicamente el coche va bien. No es un coche ágil en el sentido estricto de la palabra, pero sí que es un coche que va bien por todo tipo de vías, lógicamente a una velocidad límite, es decir, sin saltarnos los límites de velocidad. Es un coche que se puede llevar por cualquier carretera. Si buscamos un poquito más de chicha, vamos a notar que el coche es un poco perezoso a la hora del guiñado, y que tampoco es de los mejores cuando se pone a pasar de una curva a otra. Le cuesta un poquito, no es un coche
como he dicho antes, no es un coche ágil en el sentido estricto, pero es un coche que va bien por la curva, que va bien en su trazada y que sobre todo es un coche que no tiene problemas a la hora de alcanzar velocidades ilegales. Este coche va a permitir que nos movamos confortablemente en cualquier tipo de vía, porque tiene una dirección que, para ser un vehículo de corte confortable, es más comunicativa de lo que parece. Esta no es la típica dirección blandengue que no necesitamos ningún tipo de información, sino que, bueno, sí nos deja información necesaria sobre todo lo que pasa en las ruedas, y eso es de agradecer. Los frenos acompañan adecuadamente a la filosofía del coche, son efectivos, frenan bien, tienen un buen tacto, y la suspensión, que en este caso puede ser también pilotada, en nuestra unidad no la tiene pilotada, nos van a facilitar sobre todo a la hora de configurar nuestro coche. Eso sí, tendréis que pedir la versión F Sport, porque esta, ya digo, no tiene la suspensión pilotada. En el caso de elegir la suspensión pilotada y el F Sport, ahí vamos a encontrar un modo de conducción que antes no teníamos, que es el Sport Plus, que nos va a añadir pues un poquito más de inmediatez. No vamos a correr más, pero todo va a suceder de forma un poco más inmediata. En definitiva, estamos ante una berlina con un solo motor, un solo sistema de hibridación. Algunos diréis, se me queda corto, otros diréis, para mí es suficiente. Es un motor con una potencia más que suficiente para prácticamente cualquier escenario. Si os tomáis en serio lo del tema de la hibridación, lo del tema de que hay que consumir menos carburante, este puede ser uno de los coches que os ayuden a conseguir ese objetivo, porque es un coche muy eficiente. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero os haya gustado la prueba de este Lexus S300H. Si estáis suscritos, genial, y si no lo estáis, os tenéis que suscribir, porque esto es gratis y encima os avisamos cada vez que lancemos un nuevo vídeo. Y además los lanzaremos muy chulos, os lo digo ya. Tenemos que agradeceros que estéis ahí, y lo hacemos buscando buenas pruebas y coches que os gusten, que lo sepáis. Y bueno, si os ha gustado, le dais un like, que a nosotros nos viene muy bien, la verdad. Así que, sin más, me despido. Y bueno, os deseo que paséis una buena semana y que nos veamos por aquí cerca, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima. It's you.